Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Noches de viernes de tarot fiscal, aquí por Promo Estéreo con Laura Arrieta. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la disciplina, sí, así como lo oyen, la disciplina. ¿Qué tiene que ver la disciplina con los impuestos y con todo lo que hay? Por ahí el título del programa se llama Disciplina igual a cero impuestos. Pues sí, así como lo ven y como lo escuchan y como lo sienten y como lo palpan. Si tú eres disciplinado en pedir tus facturas, en poder proporcionar también tus facturas y en emitirlas correctamente, pues vas a tener éxito. ¿Por qué éxito? Porque vas a pagar lo justo. A veces llegan conmigo personas que me consultan, oye, pero es que yo no tengo ya dinero, o sea, el SAT me absorbe con todo lo que me cobra de impuestos y prácticamente todo lo ocupo porque es inversión inicial o porque este mes no salió o porque apenas alcancé a pagar la nómina a los empleados y no me han pagado y tengo que pagar casi la mitad de lo que generé de impuestos. Y entonces nos vamos a revisar y les empiezo a cuestionar, oye, ¿y pediste comprobante de este gasto? No. Oye, pero este sí lo pedí. ¿Y por qué dices que no está bien? ¿Por qué está mal? Por ejemplo, cuando son deducciones personales o gastos médicos, a veces no nos fijamos y, ya me dieron la factura, ya me dieron el comprobante fiscal, lo pagué con tarjeta de crédito o con débito, con transferencia electrónica, pero el gasto dice gastos en general. O mi método de pago dice pago en parcialidades y yo ya lo cubrí. O al revés, dice pago en una sola exhibición efectivo. Y entonces ese tipo de cosas no son deducibles. ¿Por qué? Porque la ley marca muy claramente que cuando gastamos o que realizamos algún gasto o algún pago por honorarios médicos, pues, ¿qué creen? Que debemos de pedirlo con tipo de gasto, honorarios médicos, y debe ser pagado en cualquier otro medio o método que no sea efectivo. Y entonces empezamos en un dilema y empezamos a desechar los comprobantes, les decimos no, porque no cumple con todos los requisitos, tampoco, porque no cumple, ni siquiera se pidió, o no se pagó, o no te lo dieron de la forma correcta, o era del mes pasado y te lo están dando en este momento y está incorrecto. Bueno, pues todo este tipo de situaciones, al igual que tenemos a veces una mala alimentación o no tenemos la disciplina de tomar los alimentos en el horario correcto o de tener la rutina de levantarnos a la misma hora todos los días o salir con tiempo, pues resulta que se complica y en los impuestos es muy evidente cuando no somos disciplinados, cuando no cumplimos con los requisitos. Por ahí posteaba yo en la semana algo como que decía que el SAT es una mujer histérica que se pone histórica. Así es, amigos, si nos empieza a pedir lo de hace 5 años, lo de hace 3, se va a acordar de todo lo que hicimos, tanto bueno como malo. Y, oye, es que ¿por qué lo bueno? Bueno, porque si te fue muy bien en tus ventas, si obtuviste muy buenos ingresos, te va a decir, oye, no me has pagado impuestos. Si te va muy mal, también te lo va a recalcar, te va a decir, pues por no haber pagado, por no haber hecho lo que tenías que hacer, vas a tener que pagar. Y por ahí algunas personas me dicen que así somos las mujeres, que nunca estamos contentas, que nunca tenemos todo bien. Y me encontré por ahí otra frase maravillosa de una persona que había entrevistado en Sudamérica acerca de cuál era la mujer ideal. Y él decía que la mujer ideal era aquella que no le daba lata, que era segura de sí misma y que se cuidaba a lo largo del tiempo y que además adoraba sus arrugas. Entonces yo empecé a hilar esto con los impuestos y dije, cierto, totalmente cierto. Cuando nosotros cuidamos de nuestros impuestos, de nuestros ingresos, de los gastos, hacemos un presupuesto y vamos planeando la forma en que vamos a obtener esos ingresos, así como la forma en que los vamos a emplear, pues no vamos a tener gran complicación. Y si a eso le añadimos una disciplina fiscal, y la disciplina fiscal no consiste en voy a comprar facturas, en voy a darle dinero al contador para que me ayude con esto, no. La disciplina de los impuestos consiste en hacer las cosas de forma correcta, en el momento correcto, con las personas correctas. Y va a decir todo correcto, así es. Los impuestos son un factor muy celoso, igual que el gimnasio. Al gimnasio tienes que ir, tienes que acudir, pero no solamente es acudir al gimnasio y ya la hiciste. No,
También tienes que complementarlo con ejercicio, aparte del ejercicio tienes que complementarlo con tu alimentación, con vitaminas, con descanso. Y más que todo eso, con amor a las cosas que estás haciendo. Y con constancia. Entonces no puedes hablar de tener un megacuerpazo en una semana y desesperarte. Lo mismo pasa con los negocios. No puedes decir, ya este mes, este año, y ya tengo todo, ya tengo un mega negocio. No, a veces incluso teniendo una muy buena disciplina y un negocio en forma, en una semana, en 2, en un mes, pues resulta que no lo es todo. Siempre hay altibajos, y en los impuestos no podemos tener altibajos. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con algo, el SAT, el fisco, el Seguro Social, llámese fisco, se va a acordar y nos va a venir a reclamar. Y si nosotros no tuvimos la disciplina de guardar los comprobantes, de guardar las contraseñas, de pedir los comprobantes, de pedir todas las evidencias y guardar todas las evidencias que conlleva el negocio que estoy llevando a cabo, así como mis finanzas, pues vas a estar metido en un grave problema. Y al igual que pasa en el gimnasio, que pasa en el ejercicio, que pasa en los proyectos que tienes, si tú no eres constante, si tú no eres disciplinado, pues ¿sabes qué va a suceder? Y se ve muy marcado en la cuestión fiscal. Cuando no eres disciplinado, tienes unas consecuencias fatales. ¿Qué pasa cuando no eres disciplinado con tu rutina de ejercicio? Pues se nota. ¿Por qué se nota? Porque si tú eres una persona constante en el gimnasio, haces tus rutinas, tienes una vida ordenada, pero los viernes te vas de parranda y te avientas unos litros de alcohol y no duermes, pues ¿qué crees? Que no se ven los resultados igual que cuando eres una persona constante y disciplinada. Oye, no, pero es que yo no me desvelo, pero la verdad es que se me antojan las tortas, los sopes, también, o sea, se vale poderse dar un antojo, se vale poderse ir de fiesta un día, se vale poderse equivocar un día, pero tienes que reparar en eso. Tienes que reparar y volver a la disciplina y volver al punto de partida, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y en los impuestos son muy celosos, demasiado celosos, más que el gimnasio, más que tu alimentación. ¿Por qué? Porque puedes perderlo todo en un instante. Son muy demandantes porque requieren que tú sepas cómo manejarlos. A lo mejor no tienes que ser el experto, pero sí tener la conciencia que cada día 17 a más tardar se va a hacer el pago de impuestos. Oye, es que yo soy régimen todavía de incorporación fiscal. Ok, cada 2 meses. Se me pasó a hacerlo, ya tengo una multa. Se me pasó a atender la multa, ya tengo otra. Y entonces ya tengo al SED encima y ya tengo congelamiento de cuentas. Oye, pero es que tenías que ir simplemente al banco a actualizar tus datos de tu cuenta bancaria para que puedas recibir depósitos de más de 75,000 pesos. Y no lo hiciste. ¿Y eso qué tiene que ver con el fisco? Pues exactamente lo mismo. Tú no tuviste la disciplina, ni te diste el tiempo, ni lo anotaste en tu agenda para poder acudir a hacer esos pequeños cambios. En el gimnasio pasa lo mismo. En la alimentación, pues no importa, el día de hoy no tomo agua. Pues no importa, el día de hoy pues me echo una hamburguesa. Y el día de mañana igual. Y todos los días te va haciendo un hábito que va en contra de esos principios que te van a llevar al éxito, que se llaman disciplina. Y a veces me he encontrado con personas que dicen, oye, pero es que el vecino del corredor tal hace lo mismo que nosotros y nunca ha tenido problemas. Y pueden ser 2 situaciones. Una, que no esté dado de alta en el SAT. Y otra, que tenga una magnífica asesoría y que esté pidiendo sus comprobantes de forma correcta. Y te voy a decir algo, un secreto. Muy, pero muy poquitos empresarios hacen presupuestos. La gran mayoría va al día, la gran mayoría va viendo cómo sortear la situación. Y hay quienes empiezan y se lanzan al ruedo, y está perfecto. Pero si no tienes una asesoría, si no tienes una buena capacitación, una buena comunicación con tus socios, con tu familia, ese negocio se va a ir a pique. No es porque yo te lo desee, es porque a veces en ese pequeño lapso de tiempo, en esa pequeña, yo le llamo estupidez de no tomar una decisión, de no pasar la comunicación o de caer en la tentación, es que se pierden todos los resultados. ¿Y por qué se pierden todos los resultados? Mira, te voy a comentar un caso. Hace muchos años yo era una apasionada de hacer ejercicio, me fascinaba hacer ejercicio. Y me gustaba mucho subir a la montaña, me gustaba mucho subir al Iztaccíhuatl.
Y obviamente para poder subir pues necesitabas tener condición para poder cargar tu mochila, para poder aguantar. Y pues obviamente iba al gimnasio. A partir del gimnasio iba a correr, iba a nadar. Y así como yo pues encontré otras personas por ahí que hacían lo mismo. Alguna ocasión a mis cuates, a uno de ellos se le ocurrió irse de parranda, cosa que casi nunca hacía, porque era una persona muy disciplinada y tenía un mega cuerpazo. Y tenía un rendimiento fabuloso. Él en ese entonces tenía 25 años. Cosa que nunca hacía. En un segundo le cambió la vida. Se fue de parranda, se alcoholizó y cambió su vida. Entonces todo lo que tenía se perdió. Se perdió incluida la salud y posteriormente la vida. ¿Qué pasa en un negocio? Pasa exactamente lo mismo. A veces por descuidos tan sencillos y tan simples de, ya mañana cuelgo ese extintor, ya mañana le hablo al proveedor, ya mañana le hablo al contador. Ese tipo de situaciones, cuando no las preveemos y cuando no las realizamos, cuando no llevamos a cabo la acción, nos puede traer consecuencias mayores. Oye, es una catástrofe. Pues sí, pero si tú no tienes disciplina, si tú no tienes un orden, no lo vas a lograr. Y a veces me pregunto también, en este camino de, hoy no tengo ganas de hacer las cosas, y no es de que no tengas ganas, tienes que hacerlas sí o sí, y de verdad es una línea tan delgada, pero tan delgada, que tú puedes despertar y decir, no, hoy no tengo ganas de hacer nada, nada es nada, y de repente dices, no, sí lo tengo que hacer, y lo voy a hacer porque necesito esa palomita en mi pizarrón que diga que hoy cumplí. Y lo voy a hacer así me esté durmiendo, aunque sea nada más 10 minutos voy a ir y lo voy a hacer. ¿Y sabes qué pasa cuando das ese paso? Has dado un paso gigantesco en la historia, así como cuando el hombre subió a la luna y pisó la luna. ¿Por qué? Porque estás marcando la diferencia. Ya el estar ahí en el gimnasio, el estar haciendo las cosas que tienes que hacer, te empieza a generar energía, te empiezas a mover, y entonces se acabó ese, como le llaman hoy en día, esa procrastinación de no querer hacer las cosas, esa indecisión, ese mal humor. Y empiezas a hacerlo y al día siguiente pasa lo mismo y así lo vas haciendo y lo vas haciendo. Y a veces es por salud. Yo hoy en día, yo dejé de hacer ejercicio muchos años. La verdad es que el matrimonio me llevó a cosas fatales. No puedo hablar como algo maravilloso, y entre ellos fue a perder la disciplina por hacer el ejercicio. Y algún día les platicaré también la disciplina por el pago de impuestos. Y es por eso que hoy vengo a compartir contigo todo esto. ¿Por qué? Porque dejé de hacer ejercicio, mi cuerpo empezó a enfermar, se empezó a tornar flácido, empecé a tener problemas con la glucosa, con la presión, con el colesterol, con los triglicéridos, con muchas cosas, y fue por indisciplina. El día que yo decidí volver a tomar esa disciplina, empezando paso a paso, por el despertarme como siempre lo he hecho a las 4 de la mañana y empezar a leer, empezar a preparar mi día de 4 o 5 de la mañana, tuviera o no tuviera ánimos, empezó a cambiar. Y después de eso le incrementé el ánimo y le incrementé a esa rutina de 4 de la mañana de preparar mi día, le incrementé 10 minutos de ejercicio. Podían ser sentadillas, podía ser estiramiento, 10 minutos. Hasta que vi que después de 2 meses lo estaba yo logrando. Dije, ok, ahora sigue el otro paso. Voy a hacer 30 minutos 3 veces a la semana. Hoy en día estoy haciendo 2 horas, 4 o 5 veces a la semana. Ha cambiado mi salud, han cambiado muchas cosas. Y esto mismo a veces lo realizo con mis clientes y les digo, a ver, vamos a empezar por poco, porque si tú empiezas a ver los impuestos de una forma tan drástica, te vas a perder, te vas a frustrar y nunca vas a llegar. Yo a los 20 años tenía un cuerpazo. Mis medidas eran 157-100. Hace 5 años mis medidas no llegaban a eso, pesaba yo más de 100 kilos y mi salud estaba muy mal. Obviamente que yo veía las fotos del hace mucho o del antes y me frustraba y decía, nunca lo voy a volver a lograr. Hoy pasaron 5 años, ahí voy. E incluso he platicado con personas que se han hecho tratamientos quirúrgicos y me dicen, sí, pero ¿qué crees? Que se me perdió el megacuerpazo en 1 año. ¿Por qué? Porque siguió teniendo los mismos hábitos de antes de haberse hecho la cirugía. Y en los impuestos, en las finanzas, en el amor pasa exactamente lo mismo. Si tú descuidas una relación amorosa, una relación de amistad, una relación con tus hijos, y dices, oh no, pues ya mañana como con ellos, ya pasado como con ellos, ya el día que sigue voy a llevarlos a tal lugar, ya el día que sigue de verdad lo voy a hacer. Y llega un momento en que tus hijos ya crecieron y ¿qué crees? Que ya no quieren estar contigo.
Y no porque no te quieran, simplemente porque su vida ha cambiado y su entorno está cambiando. ¿Qué pasa con aquella relación de amor que tú veías todos los días y que diario le dabas los buenos días, que le dabas un apapacho? Lo convertiste de cierta forma, o te convertiste de cierta forma en un esclavo de dar todos los días un buenos días. El día que no lo haces, se empieza a sentir. Y entonces empiezan a decaer esas relaciones. Oye, pero es una tontería, ya mañana lo voy a hacer. Sí, pero mañana no llegó. O más bien el mañana llegó y llegó alguien más que sí está dispuesto a hacerlo. ¿Qué pasa con las finanzas? Lo mismo. Ahora sí, el próximo mes voy a hacer mi presupuesto. De verdad, le voy a poner todos los gastos que tengo y todos los ingresos que tengo y voy a hacer los cobros y voy a hacer... Y no llega. Y entonces te das cuenta un día que te alcanzó la deuda fiscal, que te alcanzó la edad y que aquellas personas a las cuales no les destinaste tu tiempo se fueron. Y entonces es cuando dices, quiero remediar toda la situación y te das cuenta que ya han pasado más de 40 años. ¿Qué tienes que hacer? Día a día, ir sumando, ir haciendo pequeños cambios hasta que formen parte de tu día a día. Yo hoy te puedo comentar que mi padre falleció a los 74 años y no se le veía esa edad. Hoy en día veo muchas personas muy longevas que están en pie, pero que el resultado de todo eso ha sido la disciplina. También he visto personas que han sufrido accidentes y también he visto personas que no han hecho nada por sí y tienen encima más de 100 años, cuando a lo mejor tienen 50 o tienen 40. Entonces, ¿qué te quiero decir el día de hoy? Bueno, pues que disciplina. Y la disciplina consiste en hacer las cosas que tienes que hacer, tengas ganas o no tengas ganas de hacerlo. Y los impuestos es algo que a veces no nos dan ganas de hacer, que es algo que no es muy bonito que te digan, paga los impuestos. O sea, creo que mucha gente que yo le hablo de impuestos o le hablo del buzón tributario o del SAT o del Seguro Social o del Infonavit o de Tesorería, se ponen a temblar y no quieren saber nada de eso. Y precisamente les digo, mira, es como esa enfermedad de la cual tú no quieres saber nada. ¿Qué tienes que hacer para que no llegue? Cuidarte. Y si sabes que tienes esa predisposición, pues tienes que hacer algo antes de que se dé esa situación. Es por ejemplo el caso de la diabetes. Si tú sabes o has visto o convives que con tu familia y todos son diabéticos, ¿qué tienes que hacer si tú no lo eres? Empezar a cuidarte y dejar de hacer lo que todos hacen para hacer ese cambio. Si tú quieres ser un empresario exitoso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar a hacer lo que nadie está dispuesto a hacer. Y primer paso, tienes que estar dispuesto a empezar a pegarte con los que ya lo están haciendo y a aprender de ellos. Y una parte importante son los impuestos. Una parte muy importante hoy en día, más que decir, hoy tengo ingresos, es precisamente la parte fiscal. Tú puedes tener ingresos, ¿cierto? Puedes tener unas muy buenas finanzas, unas finanzas sanas. Pero si estás equivocado en el pago de tus impuestos, si estás equivocado en el cálculo, si estás equivocado en un concepto, si realizaste la importación de alguna mercancía prohibida, porque tú lo viste en internet y en el otro país era viable y aquí no, lo habrás perdido todo. O porque invertiste o decidiste aceptar como socios a tales personas sin haberlas estudiado, sin haber hecho un contrato de fianza, sin haber tenido los elementos suficientes como para blindar tu negocio, por la pena de que qué va a decir pues, si es mi cuate, ¿no? Pues luego Reta te puede decir que perdió 25 años de su vida por no haber hecho un contrato de estos con una persona que fue su socio. Así que yo te paso el tip para que no te suceda y para que puedas decir con quién me voy a asociar, qué restricciones va a tener, llámese mi hermano, el amor de mi vida, mi mamá, mi esposa, quien sea. Tienes que blindar esa parte. ¿Por qué? Porque cuando los problemas fiscales se presentan, todo el mundo se hace a un lado. Y te he platicado aquí de algunas personalidades que los han hecho a un lado por una deuda fiscal que a veces ni siquiera ellos conocían. ¿Por qué? Pues porque su contador hizo un mal cálculo o porque simplemente decidieron no pagar al contador y pagar todo antes que pagar los impuestos. Y un día les tocó la puerta al fisco y les congeló las cuentas. Pero resulta que hoy en día el no pagar tus impuestos se equipara a delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada suena a un delito muy grande, y lo es porque es el no pago de impuestos. Pero ¿qué pasa entonces cuando a ti alguien te dice que estás como delincuente organizado? Pues empieza a temblar y te empiezan a
a poner peros en la cabeza, y entonces cuando vas a algún lugar la gente te empieza a hacer a un lado, porque no toda la gente, te puedo decir que es mínima la gente que sabe lo que es una delincuencia organizada. Y cuando eres una figura pública y te llegan a acusar de delincuencia organizada, son temas bastante severos, porque no alcanzan a entender que la delincuencia organizada no solamente es la trata de blancas, no solamente es el narco, el contrabando, también lo es el no cumplimiento de las leyes fiscales. Así que, como ves, ese desconocimiento nos lleva a aislar a la gente, a hacer cosas que se van agravando simple y sencillamente por no haber tenido la disciplina adecuada de asumir las responsabilidades, de ponerme o involucrarme un poco en las cosas que se hacen y de dar ese paso, de poder tomarme la medicina que, aunque no me gusta, es la cura. Porque el pago de impuestos es súper importante y es la contribución con el Estado. Pero a veces no hacemos esa conciencia, y al no hacer esa conciencia, pues no nos interesa. Y pasa lo mismo que en la parte del gimnasio. A lo mejor hay quienes van al gimnasio por una depresión, hay quienes van al gimnasio porque quieren tener un mega cuerpazo, hay quienes van al gimnasio por el estrés, hay quienes van para ver a quién se ligan. Pero todo eso conlleva una disciplina y tienes que ir diario. Cualquiera que sea tu objetivo, tienes que ir diario, tienes que ser constante, tienes que levantarte con energía, tienes que dormir para tener esa energía, tienes que dormir y descansar para poder estar en condiciones de que tu músculo se pueda empezar a formar. Tienes que estar dispuesto a alimentarte a la hora correcta, sin un pero y sin un hoy no, mañana sí, porque los resultados se notan. Y es igual que en la empresa. Una empresa exitosa se nota porque tú vas a empezar a ver crecimiento, porque vas a ver trascendencia a lo largo de la vida. Y te puedo decir que son muy pocas las empresas que han logrado esa trascendencia y que se están sumando o que se están agregando a la nueva era, a la nueva tecnología. Implica tiempo, implica disciplina, implica esfuerzo, pero sobre todo implica que hagas un correcto pago de tus impuestos y que tengas la disciplina fiscal de estar dando cumplimiento a cada una de las reglas. Oye, es que yo no sé cómo se debe de cumplir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Rodearte de los especialistas. Así como en la parte deportiva, tú puedes ir con alguien que te coachee, que te diga, que te haga una buena dieta, que te haga una buena rutina y que te vaya dando los elementos para llegar. En la cuestión fiscal igual. En la cuestión fiscal no existe como tal una figura que se llame coach de impuestos. Pero sí puedes acercarte a los programas de tarot fiscal con Laura Arrieta, te puedes acercar a algunos webinars que se están dando por ahí, algunos TikToks que hay por ahí circulando, donde te hablan acerca de los impuestos. Te puedes agregar a las cámaras, te puedes agregar a los grupos de empresarios o de comerciantes que hacen lo mismo que tú, o de profesionistas, y ver y preguntar, oye, ¿qué estás haciendo en el tema fiscal? Enterarte del chisme, ver qué es lo que tú también tendrías que estar haciendo. Porque en esta parte déjame contarte que la mejor escuela es la vida. La mejor escuela es la vida, y no precisamente por la edad, sino porque quienes ya están tributando en estos, quienes ya tienen la forma, ya tienen la idea, el concepto y la experiencia de estar pagando impuestos, te podrán decir de viva voz qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y no nada más en la parte de impuestos, te dirán o te compartirán o te podrán compartir su experiencia en la parte financiera, en la parte amorosa, en la parte monetaria, en la parte de contratación de personal. Y te vas a ir abriendo a otras perspectivas, a otras propuestas, y te van a ayudar a crecer. ¿Esto forma parte de la disciplina? Sí forma parte de la disciplina. Los presupuestos también forman parte de esa disciplina, de ese ¿qué tengo que hacer para llegar a cierto lugar? Y tener disciplina no implica que tú no vayas a pagar impuestos, pero sí implica que tú des un mejor cumplimiento. ¿Y por qué le puse igual a cero impuestos? Porque a veces resulta que cuando empezamos nuestro negocio, empezamos a gastar más de lo que está ingresando. Y al SAT le molesta que tú tengas más gastos que ingresos, porque entonces cuestiona de dónde está obteniendo ese dinero, de dónde sacó ese dinero por el cual no me paga impuestos. Y te voy a decir en mi experiencia qué es lo que muchas veces pasa. O tomas de la tarjeta de crédito, o tu familia, tus seres queridos te ayudan, o la otra, consigues crédito con tus proveedores para después pagar. Entonces, todo esto conlleva una disciplina, porque si tú no cobras tus ingresos, si tú no cobras las facturas pendientes, no vas a poder llevar a cabo un pago correspondiente a los proveedores, a tus trabajadores, y mucho menos vas a poder agregarte a ti un beneficio o un sueldo. Si bien es cierto,
que los empresarios no tenemos un sueldo, porque no tenemos esa costumbre, porque no tenemos esa visión, porque queremos hacer algo que nos gusta y empezamos a darle con la idea de que vamos a tener más dinero. Y sí, puedes tener más dinero, pero eso no significa que tengas más ingresos o que tengas una estabilidad económica. Pero bueno, ayer compartía en Facebook a través de Laura Arrieta, OCP Laura Arrieta, una publicación del SAT. Esa publicación del SAT, ellos estaban orgullosísimos de que habían incrementado en casi 4% en un periodo de un mes los ingresos correspondientes a impuestos provenientes de sueldos y salarios. Y orgullosamente publican que es una contribución, una recaudación histórica proveniente de los sueldos y salarios de los trabajadores, así como de sus utilidades. Y la verdad te voy a decir algo, yo no sabía si reír o llorar de estar escuchando semejante estupidez. ¿Y sabes por qué estupidez? Porque no es posible que se diga que la función de los impuestos es contribuir al gasto público de la nación. ¿Qué significa esto? Que tú vas a contribuir para que te lo regresen. ¿Y cómo te lo van a regresar? Te lo van a regresar a través de seguridad, de medicamentos, de doctores, de guarderías, de educación, de escuelas, de pavimento, de seguridad, de muchas otras situaciones. Y resulta que tú contribuyes con tu parte de tu sueldo, que puede ser del 35 al 50% del valor de tu sueldo. Ese es el impuesto que se paga por sueldos y salarios. Y entonces vas al Seguro Social y te dan una receta y te dicen, vaya a surtir como usted pueda porque aquí no tenemos el medicamento. Donde dices, oye, me quiero quedar a trabajar horas extras, pero no hay escuelas de tiempo completo y tampoco hay guarderías. Y entonces, ¿de qué sirvió haber pagado o que me hayan retenido ese 50% en mi sueldo? Y sí es histórico que este fue el primer año donde se incluye el salario mínimo para descuentos por impuestos. Pero obviamente como patrón no se les descuenta. ¿Qué se hace? El patrón absorbe ese pago de impuestos de salarios mínimos. Y entonces sigo cuestionando. ¿Aplaudo o lloro por este tipo de comunicado? Lloro porque no es posible que se esté pagando tantos impuestos y no se tenga la retribución o la devolución vía gasto público para este tipo de personas, para este tipo de cuestiones, para este tipo de situaciones que necesitamos en el país. ¿Por qué personas? Porque son las más vulnerables en la mayoría de ocasiones. Porque si vas al Seguro Social es para que te atiendan porque no tienes el recurso suficiente para acudir a una clínica particular. Y te voy a decir otra cosa, aún teniendo el recurso suficiente, yo sé en todo este tiempo que quien tiene o ha tenido un prestigio muy alto y los mejores aparatos ha sido el Seguro Social. Quienes han realizado operaciones tan complejas y siguen dando atención a operaciones de alto riesgo son las instalaciones del Seguro Social. Y les digo, ok, estoy de acuerdo en que se cobren los impuestos, pero no estoy de acuerdo en que no se les brinde el servicio y que no se les libere el presupuesto a la contratación de médicos, de enfermeras, de planta. Así como se te pueden enumerar muchas otras cosas. Y entonces decimos, oye, Lau, ¿y por qué me dices que pague mis impuestos y que yo tenga disciplina? Bueno, pues porque cuando tú sabes lo que cuesta pagar tus impuestos, la forma en que obtienes ese dinero para hacer el pago de impuestos, porque no solamente es desde el punto de vista empresario, también es desde el punto de vista trabajador. Todos contribuimos y damos nuestra aportación. ¿Y qué esperas? Pues esperas que al menos regrese algo de eso, que puedas transitar libremente en el metro sin el riesgo o la duda de que no sirva, o que te vayas a caer en un bache, o que está abierta una coladera porque ya se la robaron. Oye, es que los robos pasan todos los días, sí, pero es obligación del Estado proporcionar la seguridad, y esa seguridad incluye el revisar que no falten coladeras y si faltan, ponerlas. ¿Por qué? Porque para eso está el dinero y para eso está ese incremento que se realizó histórico en la recaudación fiscal. Oye, ¿y qué tiene que ver la disciplina con nosotros? Bueno, pues cuando tú eres disciplinado y empiezas a conocer el por qué, el cómo se utilizan los impuestos y cuánto te cuesta a ti, cuánto representa de tus ingresos, de tus esfuerzos, de tu vida,
ese pago de impuestos, es que tienes la capacidad de cuestionar el por qué. Es como en el ejercicio. Cuando tú vas todos los días, cuando tienes el descanso, la alimentación y todo como debe ser, te cuestionas por qué no estoy avanzando o por qué no está funcionando. Pero ¿por qué puedes cuestionarlo? Porque has hecho todo. Porque empiezas a involucrarte en el proceso, porque vas conociendo y vas sabiendo qué se tiene que hacer. Cuando no conoces, pues no lo cuestionas. Y si te llega un aviso a veces ni te enteras. Y si te llega un congelamiento de cuentas, pues ni lo sientes. ¿Por qué? Porque no usas tu cuenta, porque no pagas impuestos, porque no das la debida importancia al pago de impuestos. Entonces, mucho menos tienes la capacidad de cuestionar en dónde se emplea ese pago de impuestos. Por eso es muy importante que seamos disciplinados, que podemos estar participando, integrándonos en este tipo de dinámicas y en este tipo de situaciones, del por qué se paga, cómo se paga, cuándo se paga y por qué yo tengo que pagar esos impuestos. Así que como ves, no es algo sencillo, pero tampoco es algo imposible. A mí me decía mi abuelo, tú quieres tener un 10, haz todo lo que indique para que tú tengas un 10. Si el maestro te dice debes de entregar la tarea, vale 1 punto. El examen vale 9 puntos. La participación vale 1 punto. Entonces ya tienes 11 puntos. Y la calificación máxima es un 10. Así que mejor que te sobren puntos y no que te falten. Habrá otros maestros que te digan el examen vale 7, la participación vale 1, las tareas vale 1 y la asistencia vale 1. Entonces tienes un 10. ¿Qué tienes que hacer? Asistir, hacer tus tareas, participar y tener un excelente examen. Oye, es que yo no quiero que me sigan llegando buzones tributarios solicitándome el pago de impuestos. ¿Qué tienes que hacer? Pagar tus impuestos. Oye, es que yo le dije al contador, pero si tú no le das los elementos necesarios al contador para que haga ese trabajo, pues no lo va a hacer. No puede ser imposibles. Oye, es que ya el contador hizo su trabajo, pero resulta que el contribuyente no hizo el pago de impuestos en el momento que los tenía que hacer. Entonces, en el momento que quiere, dice, yo tengo que hacer el pago de impuestos ahorita y ahorita me das la hoja y ahorita. ¿Y qué crees? Que a veces la página del SAT o del seguro no funciona. Y entonces no puedes hacer el pago en ese momento y se va haciendo una bola de nieve. ¿Por qué se dio? Pues por la indisciplina. Si tú sabías que tu pago de impuestos es el día 17, bueno, pues tienes todos tus elementos el día 31, tu contador ya conoce todo esto y por cualquier atraso a lo mejor tú tendrás tus cálculos de impuestos el día 15, por lo cual tendrás 2 días para hacer el pago. Pero a veces no tomamos esto, no preveemos y entonces estamos bajo la cultura de la reparación, pero fíjate que ya ni eso, porque esa generación de la reparación son nuestros abuelos. Entonces estamos en la generación de ya la regué y a ver cómo lo compongo. Hay que meternos a la generación de la prevención. Antes de que suceda, yo ya sé qué tengo que hacer para que no suceda. Porque estamos en esa era donde empiezan a salir cuestiones científicas, cuestiones médicas, donde hay que prevenir antes que lamentarnos, antes que reparar y tratar de dar pequeños alicientes que no van a quitar el problema que nos llevó a ese resultado. O que no van a quitar el resultado que nos llevó a ese determinado problema. Así que como ves, la disciplina tiene que ver mucho y tiene que ver todo con el ejercicio y con los impuestos y con el que tú tengas unas finanzas sanas. Finanzas e impuestos sanos es lo mismo que tener un cuerpo sano. A veces vamos a hacer ejercicio porque tenemos el cortisol fuera de control, la glucosa fuera de control. Y es como una parte de remedio, pero cuando lo vuelves parte de tu día a día, de tu vida, ¿quieres que te diga algo? He descubierto que no es de que te cures o que se haga reversible tal enfermedad, simplemente que quitaste esos malos hábitos que traías para convertirlos en buenos hábitos y entonces empezar a dar a tu cuerpo lo que realmente necesita y lo que le hace bien. Entonces al darle lo que le hace bien, pues no vas a tener que estar pagando medicinas, médicos, anestesistas o quirófanos para que tengas una mejor salud. ¿Por qué? Porque le diste una prevención. Oye, ¿tendrás que ir al médico? Pues posiblemente sí, pero va a ser la menor de las situaciones. ¿Por qué? Porque hiciste una prevención a tiempo. Pasa lo mismo con las empresas. Si tú en tus empresas haces el pago correcto y oportuno de impuesto, pues no vas a tener que andar corriendo para ver cómo les para pagar, porque no tienes y porque el siguiente mes tampoco. ¿Y sabes por qué se da también eso? Porque a veces no revisas tus precios, no revisas tus costos.
y obviamente mucho menos pides facturas. Y eso te conlleva a tener más gastos. Oye, pues es que yo estoy disfrutando, porque pues entra dinero y pues como yo tengo dinero, pues me lo puedo gastar y no hay ningún problema ni ningún inconveniente. Y a veces dicen, oye, pues es que la vida se hizo para disfrutar y pues yo trabajo y he trabajado muchos años y no he visto el resultado. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Se hizo para disfrutar. Pero cuando vas haciendo ese disfrute de forma consciente, sabiendo que has cumplido con tu país, que has cumplido con tus impuestos, que has cumplido con tu personal, con tu familia, pues lo disfrutas más. Lo disfrutas con plena conciencia de que ese dinero es completamente tuyo, porque tú ya participaste, porque tú ya le diste a todos y a cada uno la parte que le correspondía. Así que, como ves, la disciplina son impuestos seguros, sí, y la disciplina nos lleva a un cuerpo sano y saludable, sí, y la disciplina nos puede llevar a tener un proyecto viable con resultados altamente potenciados, sí. Si tú pones una meta y todos los días haces pequeños pasos para lograrla, seguramente la vas a lograr. Y si te equivocaste o no la lograste o no era como tú creías o como te dijeron, vas a volverlo a intentar y esta ocasión va a ser más sencillo porque ya lo hiciste una vez, porque ya estuviste cerca de ahí. Y hoy escuchaba a un atleta en un video por ahí en internet que decía que hay mucha gente que se frustra porque no puede obtener algo de inmediato. Cuando para poder estar en un olímpico pasan a veces 4, 8, 10 años, 12 años para poder calificar. Y cuando estás ahí únicamente tienes unos segundos para demostrar que vas a ser el mejor del mundo. Y para llegar a eso, pues tuviste que haber entrenado, tuviste que haber tenido disciplina, tuviste que haber hecho varias tareas para poder estar ahí y para poderte llevar al primer lugar aún más. Pasa lo mismo en la empresa. Tienes que trabajar día a día para poder estar hasta arriba. Y cuando estés arriba tendrás que dar lo máximo de ti para poder permanecer ahí. Y eso no se construye en un día, en una semana, en un mes. Lleva una vida, al igual que el cuerpo que quieres lleva una vida. Pero si tú no empiezas el día de hoy, llámese impuestos, cuerpo, vida, amistades, amor, si tú no empiezas el día de hoy, cada día tienes un día menos de vida y cada día tienes un día menos de posibilidades de lograrlo. Y cuando te des cuenta, habrán pasado más de 1, 2, 4, 5, 10 años de si lo hubiera hecho, estaría con tal persona, si lo hubiera hecho, tendría el cuerpo de mis sueños, si lo hubiera hecho, tendría la empresa que quiero, si lo hubiera hecho. Siempre estás en el momento indicado para empezar a hacerlo y no bajarte de ese barco, o de ese tren, o de ese avión. Si hoy estás escuchando este programa, es porque tienes que hacer un cambio y tienes que hacer ese siguiente paso, disciplinarte y quieras o no, te guste o no, tengas ganas o no, tienes que hacerlo. Y por aquí, bueno, andaba mi amigo Aaron hace unos programas y que él decía, y sigue diciendo, ¿no? El ejercicio es gratis. Y es cierto, o sea, a veces yo veo que dices que es muy caro, ¿no? Tener un cuerpazo es muy caro. Pero yo digo, a ver, si de todas formas tengo que comer, pues ¿qué elijo? Comprarme unas lechugas y unas verduras y una pechuga o una proteína, o irme a los tacos de la esquina llenos de grasa. Es mi decisión. ¿Son ricos? Sí. ¿Y la ensalada puede ser rica? Sí. Oye, ¿y qué elijo? ¿Unos chetos, unas papas o unas zanahorias ralladas en mi casa? O unas zanahorias ralladas en la esquina. Son elecciones y ambas tienen un costo. ¿Y de quién depende? Depende de ti, qué quieras elegir, qué quieras decidir y qué quieras hacer con esa situación, con esa decisión. Tú decides si quedarte en tu casa a llorar, o como dice Shakira, sales a facturar. Pero más que a facturar, yo te diría, sal de tu zona de confort para generar los recursos necesarios para lo que tú quieres dejar de huella en esta vida. Facturar, a veces podemos facturar, pero si no se cobra, pero si no se vende, pues de nada sirve y tus impuestos se van a cargar muchísimo y entonces sí vamos a estar llorando. Así que por favor, antes de empezar a decir voy a facturar y las mujeres no llevan a facturar, las mujeres nos aplicamos también, y no solamente las mujeres, todos nos aplicamos a generar y a tener esa disciplina. Porque con Shakira, yo digo, bueno, tiene ese cuerpazo porque yo creo que todos los días se para a hacer ejercicio, todos los días se para a ver qué va a hacer el día de hoy. Y yo creo que nosotros tenemos que crear esa disciplina y empezar un día a la vez y decir, hoy me voy a despertar antes que todos para poder organizar mi día. Hoy me voy a despertar antes que todos porque voy a tener esos 10 minutos de paz conmigo.
Hoy me voy a dedicar 1 hora para mí, para hacer mi ejercicio, para estar bien. Y eso se va a redituar y se va a ver reflejado en la calidad de vida que tú puedas tener. Porque no es lo mismo ser una carga para los seres queridos a ser un apoyo y estar ahí cuando lo necesiten. Porque a veces estar enfermo por no haber tomado la precaución, la previsión de haber contratado una póliza de gastos médicos, de haber cuidado mi alimentación, mi salud, mi ejercicio, tiene consecuencias. Y no es lo mismo a planear día a día y a estar viendo por mí un par de horas que me van a llevar a una vida de calidad que no haberlo hecho, haberlo dejado para mañana y que nadie pueda estar conmigo un par de horas porque soy una carga. Y no solamente una carga física, sino una carga fiscal. ¿Por qué carga fiscal? Pues si tú no tomas la precaución de hacer tu testamento, de pagar tus deudas, de poner todo al día, pues eso es lo que vas a heredar a tus seres queridos. Y eso es lo que vas a mantener en vida también. Y recuerda que los impuestos, si son para siempre, los impuestos, si tú no los has pagado, si tú no vas al día, si tú no das la cara por ellos, te van a seguir hasta el más allá. Y va a alcanzar a tu generación, a las generaciones que te siguen, y a las que le siguen, y a las que siguen. Por ahí encontré también algunas leyenditas que dicen que abuelos ricos, hijos tontos, nietos pobres. O alguna que dice abuelos ricos, hijos insensatos, nietos pobres. ¿Por qué? Porque no nos enseñan o porque no enseñamos ese valor de las cosas y de las acciones. Y créeme que a veces enseñamos más con el ejemplo. Y si tú das un buen ejemplo a tu familia, a tus seres queridos, de ser una persona ordenada y disciplinada y de que aunque no tenga ganas de, lo va a hacer sí o sí, aunque no quiera, si ya lo habló, va a cumplir su palabra, estarás dando a entender y demostrando que el respeto a sí mismo es muy importante. Y entonces te empiezas a respetar y vas a empezar a respetar a los que te rodean. Y seguramente tendremos un país mejor. Y bueno, pues nada más quiero decirte que se vienen las elecciones y por ahí hay ya circulando una página donde tú puedes dar tu apoyo a algún candidato si es lo que tú quieres, un precandidato, si quieres hacer ese cambio. ¿Y por qué es importante? Pues es importante porque el Estado es el encargado de hacer ese presupuesto para nuestra casa, que es la nación. Y es el encargado de decir a dónde van los impuestos, de qué forma los cobramos y qué vamos a hacer con ellos. Y de verdad yo quiero tener un país más equitativo. Me dolió ver ese comunicado el día de hoy, porque se supone que una de las promesas de campaña fue darle más a los que menos tienen. Y yo veo lo contrario, que le están dando menos a los que menos tienen y les están imponiendo una carga fiscal excesiva a ese rubro de la población que siempre ha tenido que pagar impuestos. Y hoy en día no es la excepción, hoy en día es el que más paga impuestos. Entonces te dejo esa reflexión para que puedas hacer cosas al respecto, para que puedas decidir y para que puedas cambiar el rumbo, no solamente de tu vida, sino de todas las personas que nos anteceden y que nos suceden. Porque no sabemos cuántos días más vamos a estar aquí, pero sí sabemos que lo que hagamos en el día a día va a dejar una huella y va a dejar una historia en la vida de muchas personas. Y bueno, pues nada más te quiero decir que pues la pases muy bien, que el día lunes es la fecha límite de pago de impuestos y que hoy es quincena, que estamos a la mitad de año, que revises muy bien tu pago de impuestos, que no te sorprendas porque por ahí hay algunos correos que te están pidiendo 2018 y es para interrumpir el plazo porque te pueden solicitar 5 años hacia atrás todavía y 5 años más hacia adelante todavía las cuestiones fiscales correspondientes a ese año. Así que como ves, hay que ponernos a estudiar, hay que crear conciencia, hay que ser disciplinados, que nada nos cuesta más que un día a la vez. Y bueno, pues si quieres escuchar más acerca de mis programas de Tarot Fiscal, puedes encontrarnos en Spotify como Tarot Fiscal, nos puedes encontrar en Instagram como CP Laura Arrieta, me puedes encontrar también en Facebook como CP Laura Arrieta o Laura Arrieta SAT. Y aquí en Promosterio los días viernes a las 8 de la noche
en mi programa Tarot Fiscal. Y bueno, pues quiero desearte un excelente fin de semana, mitad de año. Prepárate, haz tu presupuesto, sé feliz, disfruta las cosas, el día a día. Baila, ríe y llora, como dicen por ahí las canciones. Y sobre todo escuchan los días viernes aquí en Tarot Fiscal. Y bueno, pues muchos saludos a todos mis amigos, a todas aquellas personas que tienen a bien escuchar este programa y crear conciencia acerca de los impuestos. Y bueno, pues muchas gracias aquí a mi querida Cheli, que está escuchando y que nos está produciendo el programa de Tarot Fiscal. Y bueno, pues seguimos en contacto. Y ya saben, no dejen de escucharnos y me pueden escribir a laura@tarotfiscal.com. Estamos en contacto. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.